como les prometí, vamos a tener una charla mano a mano con uno de los que supo ser fundador de La Libertad Avanza. Hoy lidera otro espacio, Transformación, desde un costado más crítico, les diría, al gobierno de Javier Milei, por no decir que casi están las antípodas. Él es Eugenio Caciales, legislador porteño. Eugenio, gracias por estar acá. Hola Camilo, gracias por invitarme, gracias a todo tu equipo. No, por favor, gracias por estar. El primer invitado político del ciclo que empezó la semana pasada, ¿no? El anterior fue un colega periodista amigo, Pedro Lacour. Y bueno, gracias por hacernos el aguante hoy. En un día complicado climáticamente, ¿no? Es un día que no invita mucho a esto. Estuvo lindo y hoy se puso fresco. Se puso fresco. Y bueno, como el gobierno de Milei, que parecía que pintaba listo y se está poniendo oscuro. Sí, nunca se sabe eso, ¿no? Me parece que lo que está empezando a pasar es que hay incongruencias en su relato y que cada vez son más palpables. Desafortunadamente que le vaya mal a Milei en su gobierno, ¿no? A Milei la persona, sí, o el político, porque hoy lo de antisistema, anticasta, antipolítica, bueno, quedó allá lejos en el 2021. Sí. Digo, a partir que uno irrumpe, pero digo, en su gestión que le vaya mal, claramente va a tener como víctimas principales a los argentinos. No sé cómo termina la historia, yo veo un escenario por lo menos incómodo para el gobierno, ¿no? Me parece que hay cosas institucionales que ya se vivieron en Argentina y el resultado fue malo. Hay varios indicios de cosas malas, ¿no? Un vicepresidente que está a los tiros con el presidente no suele ser una fórmula exitosa, y además sin la explicación pertinente, ¿no? Es ridículo pensar que alguien que juntos llegaron al poder un año y medio, ni siquiera, porque en realidad no es ahora, ya viene hace tiempo, sí. Digo, tengan un mal vínculo, y de cara a la sociedad me pregunto qué pensará la sociedad, que son a quienes ellos representan, ¿no? Ahora, vimos incluso a una Patricia Bullrich, que en los papeles, a ver, es una persona que está a tiro de decreto, Villarruel una persona que la votaron como parte de la fórmula, sí, sugiriendo, no se animó a decirlo, pero lo sugirió, de que Villarruel quizás debería reflexionar por qué sigue ahí, dando a entender que... Bien. Bueno, volvió Patricia la montonera, entonces, la que no respeta las instituciones, la que no respeta la envergadura de una vicepresidente. Evidentemente su estilo, viste que tiene muchas facetas, evidentemente sí, se retrotrajo a su adolescencia y sale con una locura como esta. Para mí habla muy mal de una persona que evidentemente tiene en su horizonte visto el cargo de jefe de gobierno, presidente, que es lo que está buscando Patricia Bullrich, todos lo sabemos. Sí. Y quiere ganar puntitos con Karina Milei y con Javier Milei. Entonces hace estas cosas, me parece lamentable, ¿no? La única forma de permanecer vigente dentro del armado libertario es sumar puntitos con Karina Milei. No, hace mucho que estoy lejos del espacio, no sé cómo funciona hoy. Sí. En su momento sí, aún más con Karina Milei que con el presidente, digo. Karina Milei también, que no la votó nadie. Sí, que no tiene ninguna convalidación en las urnas, y bueno, el presidente la llama, creo que ya dejó de hacerlo, no sé cómo habrá sido el proceso en que dejó de hacerlo, pero la llamaba al jefe. Entonces digo, que para mí esto yo se lo tuve la posibilidad de decir al presidente, ¿no? Y no por mi diferencia con Karina Milei, sino en términos genéricos. Digo, si alguien ostenta el máximo poder en el país, o al menos uno de los tres poderes, ser la cabeza de uno de los tres poderes, hace sentir incómodo a los demás escuchar que el jefe es otro, porque lo que votó la gente o quien fue elegido para eso fue el presidente. Si el jefe es otro, bueno, yo le pediría al presidente que deje de lado la banca de presidente y que deje a otra persona, si él cree que no puede ser él el presidente o el jefe. Es raro escuchar a un presidente que dice que el jefe es otro. Sobre todo no está reflejado en nuestra Constitución eso, no es delegable el poder. No, claro. Bueno, está delegado entre el jefe, Santiago Caputo, que ahora dicen que está un poco más, sus acciones están en baja. Sí, toco muy de lejos, por suerte, La Libertad Avanza. ¿Fue un alivio salir de La Libertad Avanza? Sí, fue una decisión personal muy acertada, ni siquiera política, fue personal primero, porque yo creo que hay muchas personas de La Libertad Avanza que necesitan rever su situación personal antes de auto erguirse líderes políticos. Me parece que una persona para ser un líder político tiene que tener una serie de equilibrios en su vida personal, más allá de las cuestiones emocionales, psicológicas, etcétera. En general hay que tener algunos equilibrios para poder ser un líder político. Pues convengamos que
no se caracteriza esa fuerza, ese espacio por estar compuesto por gente equilibrada, ¿no? Son todos... Bueno, la oportunidad estuvo en el 2023 de hacer las cosas mejor y no se hicieron, así que yo tomé la decisión de irme. Sí. Cuando vi el armado de listas y de la integración del Poder Ejecutivo y etcétera, y me tocó ver un poquito de qué se trataba estos cuadros muy formados en el sector privado, etcétera, o mismo los diputados, que hoy todavía vemos las payasadas a las que someten la voz del pueblo, ¿no? Que termina siendo el Congreso de la Cámara Baja. ¿Vos sentís que Milei se traicionó a sí mismo? Yo creo que Milei no conoce ni tiene vocación de conocer las profundidades de los diferentes poderes. Ok. ¿Y qué pasa? No sé si fui claro con la respuesta. Sí. Tipo, y lo dice él, arranca su mandato de espaldas al Congreso, no opina el resto de las carteras que no sean la economía. Y me parece que a él no le interesa. No es que se le escapó de las manos, no, nunca le interesó y fue claro. O sea, tampoco podemos reclamar sobre Milei cosas que no tendríamos que reclamar. Si él planteó claramente que para él era un nido de ratas, bla, bla, bueno, fue claro. Yo no comparto eso. Pero él ¿no? subestima al Congreso, porque, por ejemplo, yo lo veo muy confiado a él diciendo, bueno, si ahora me votan estas leyes no me importa, yo veto, judicializo y total el 11 de diciembre voy a tener mayoría. Camilo, ¿sabes cuál es el problema? Sí. Que si vos sos presidente no puedes subestimar a nadie en Argentina, porque vos representás a todos los argentinos. Y sobre todo cuando subestimás a la Cámara de Diputados, lo que estás subestimando no son los diputados individualmente, que la mayoría son nefastos a mi criterio. No, los No, eso es el Senado. Yo estoy hablando de la Cámara de Diputados de la Nación. Vos lo que estás subestimando es al pueblo argentino. Porque la Cámara de Diputados Nacional, según nuestra Constitución, es quien representa al pleno del pueblo argentino. Y es un poder distinto al del presidente. Sí. El Poder Ejecutivo es uno, el Legislativo es otro, y el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Son tres poderes distintos. Ahora, entonces tenemos que entender que ninguno es más importante que el otro, por eso somos una república, que nuestra Constitución y la fundación de nuestro país tiene como preexistencia al presidente una asamblea. A ese nivel es importante la Cámara de Diputados. Ahora, supongamos que a mí me cuesta creerlo porque tendría que sacar muchos más votos incluso que en el balotaje para que lograra hacerse el quórum propio en diputados. Bueno, en el Senado ni hablar porque repitiendo la elección del balotaje recién llegaría a 24 senadores, ¿no? Pero en diputados supongamos que con ese mismo resultado ya tendría 116 diputados. Todavía le faltan para llegar a los 129. Pero supongamos que la rompe toda, que arrasa, como él está convencido. ¿Qué destino tendría este país? Porque algunos ya empiezan a pensar o a sospechar que Milei desde ese autoritarismo que está predicando podría ir hacia un régimen que clausure el Congreso. Sí, ahí hay que entender un poco cómo funcionan los parlamentos en el mundo, los tiempos de la política, los tiempos de los parlamentos, los momentos de los acuerdos políticos, cómo viran esos acuerdos políticos. Digo, lo que hoy es una foto, la película puede moverla velozmente, digamos. Si de repente Milei empieza a caer en su imagen y se genera un espacio interesante para los sectores que yo creo que tienen que ver con... Yo trato de definir que el 50% de la sociedad que no está votando, elección tras elección, vota en contra de la corrupción, del kirchnerismo y a favor del sentido común que no existe en la libertad avanza. O sea, hay un gran camino del 50% de los argentinos que no quieren ni corruptos ni personas que perdieron el sentido común. Claro. Entonces, ahí donde aparezca una opción, yo creo que ahí se le va a empezar a complicar. Porque muchos de estos diputados que hoy están con Milei, mañana cuando aparezca una opción superior, claramente van a girar, como giraron los del PRO. Los del PRO que eran de Macri y hoy son de la Libertad Avanza, lo hicieron por una cuestión advenediza y de conveniencia personal. No hay más que eso. No. Digo, no creo que estén más de acuerdo con lo que plantea Milei que con lo que plantea Mauricio Macri. Entonces, así como pasa con esos diputados, va a pasar con todo, mayoritariamente pasa eso. La gente hace un reclamo a la política muy valioso que creyó que iba a zanjar Milei. Milei no lo está zanjando. Entonces el apoyo real que tiene Milei, que no es de la política, más bien es de la sociedad, el día que eso llegue a una etapa de agotamiento, los diputados no se van a quedar ahí. Naturalmente no se van a quedar ahí. Porque no ven una opción de gobierno, no ven una opción de proyecto a futuro. No hay futuro. Milei no vende futuro si fracasa. No. Hoy vende futuro y en cuotas mucho menores de las que vendía antes. Entonces digo, y esto no es contra Milei, esto es contra todo un sistema político que Milei bien dijo algo y lo cumplió. Venía a romperlo y está tratando de romperlo el sistema. Ahora,
¿Lo rompés y qué vas a poner? ¿Algo mejor? Yo creo que no. Lo que está planteando Milei no es mejor que lo que había antes. Es malo de distinta forma. Lo anterior había corrupción, un sistema, una casta. Lo actual es ignorancia pura, desconocimiento de la gestión, son rutas rotas, es endeudamiento cuando dice que no se endeuda. O sea, son personas que no saben el funcionamiento de una Cámara de Diputados y van y discuten. Son personas que están en condiciones de insultarse en una Cámara representando al pueblo. Mira, yo no me gusta usar traje. No me gusta usar traje. Por mí me vestiría de remera. Hoy, bueno, estoy con un suéter, con una camisa. Me gusta. Sí. Ahora, cuando yo voy a la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires, yo me pongo un traje, una corbata, porque entiendo que no es solamente Eugenio Casieles, sino la gente a la que represento. Sí, eso sin duda, no hay respeto alguno por nada. Ya el outfit es lo menor, lo que quiero decir, estoy ejemplificando cuál es el respeto y la representatividad. Uno tiene que entender que es algo más que lo que uno quiere y lo que le gusta. Y si yo quiero putear a un diputado, tengo que entender que yo en ese momento estoy siendo un representante del pueblo, no estoy siendo el dueño de la banca. Son dos cosas distintas. Bueno, pero ellos adoptaron también a forma como metodología de bloqueo a la oposición de montar esos shows donde Martín Menem acuerda con, no sé, Almirón que se pare, que grite, que se pelea con Sago. Que bueno, estamos en un país donde eso... Las diputadas que se tiran agua. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Primero que nada hay que entender las nuevas herramientas de comunicación y la velocidad de esa comunicación. O sea, hoy pasan cosas gravísimas que al otro día la gente no registra. Estoy seguro que si salgo a la calle y le pregunto a la gente cuántos votos sacó Adorni, cuántos sacó Santoro, cuántos sacó Marra, te dicen no sé cuándo fue la elección. No, votaste hace 2 meses, 3 meses. Ah, ni me acuerdo. Sí fue. Va todo tan rápido que aberraciones como la que estás describiendo vos, que atentan contra todos los argentinos primero y sobre todo la institucionalidad de aquellos que debieran representar, hoy pasan de un día para el otro. Se escuchó un audio, es muy grave y no pasó nada. Entonces nosotros estamos en un momento donde hay que entender que también la velocidad de la información es un problema. Sí, claro. Bueno, recién mencionabas las elecciones de la ciudad, que parecían como una batalla de vida o muerte, eran unas elecciones locales que la verdad le levantó el precio, a mi juicio, el jefe de gobierno, anticipándose tanto, pensando que iba a sacarle una ventaja a la Libertad Avanza así, le salió el tiro por la culata. Sí, yo no sé la especulación que tuvo cada uno. Sí. Yo estoy a favor del desdoblamiento de las elecciones. No, sí, está bien, pero como se adelantó mucho y le salió muy mal. Ahora la gobernabilidad de la ciudad incluso está en jaque. Sí, pero no le salió mal el desdoblamiento, perdón. Sí. Le salió mal la gestión. Si la gestión era buena y él tenía representatividad, no importa la fecha de las elecciones, la gente te acompaña. Sí. Si vos tenés una mala gestión y además de la mala gestión no tenés capacidad de contener tus acuerdos políticos y un montón de cosas más que pasaron, que yo no creo que sea responsabilidad estrictamente de Jorge Macri, sino un cambio de época que va a volver a ordenarse. Digo, hoy hay que entender a quién representa cada uno, y yo creo que el PRO lo que le pasó, y quiero exceder a Jorge Macri, al PRO lo que le pasó es que dejó de representar, porque los que antes se sentían representados por el PRO, hoy se sienten representados por Milei. Y esa silla que sacaron, ¿viste cuando era el juego de la silla? Que éramos 4 y había 3 sillas, a ver quién se sentaba y te sentabas en el aire. Sí. Esa silla que le sacaron, desafortunadamente, el más expuesto fue Jorge Macri porque estaba en el núcleo duro del PRO. Pero la realidad es que el PRO dejó de ser representativo. Por eso pasó lo que pasó en la provincia ahora, por eso pasaron un montón de cosas. Y el PRO, de alguna manera, empieza a perder esa representatividad cuando empieza su interna ridícula ante el Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, violenta, donde lo más importante era pegarse codazos más que decir lo que iban a hacer. La gente quiere saber lo que uno va a hacer cuando es funcionario, cuáles son sus ideas. Y la mayoría de los políticos se dedican a hablar de nombres propios de los demás, lo que compiten, el bueno, el malo, el otro, Juancito, Pedrito. Y la gente tiene los huevos llenos de eso. Perdón que lo diga de esa manera. No, está bien, claro. Ahora, ¿a dónde van, por ejemplo, los que no se sienten representados ya por Milei, porque ya se desencantaron, los que no se sienten representados por el PRO, los que ni siquiera tuvieron ganas de ir a votar, por ejemplo, en mayo, los que en las provincias tampoco, en octubre? ¿A dónde van a confluir? ¿Tienen un espacio de confluencia? Mira, yo no sé dónde van a confluir, eso es la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, las urnas. Pero los dirigentes, los Casieles de la vida. No, los Casieles de la vida estamos angustiados por lo que está pasando. Porque el 50% que no vaya a votar habla mal de la sociedad, del sistema político, que a la sociedad no le ofrece nada. En la provincia de Buenos Aires se hace una alternativa que me parece interesante, por lo menos, no sé si va a ser exitosa o no, donde un montón de dirigentes capaz pensaban distintos, que era lo que antes se miraba,
pero que tienen algunos valores similares, se juntaron. Somos Buenos Aires. Sí, yo no sé si es bueno o malo eso. Me parece interesante que haya eso, porque en la ciudad de Buenos Aires antes hubo 19 candidatos. También es malo. Si habiendo 19 candidatos hay un 50% que no va a votar, significa que no van a votar a nadie. Sí, sí. Y también la gente está cansado de eso de que todos por la chiquita del monotributista. Acá ese espacio me parece un espacio interesante. Hay que definir quiénes sean los candidatos, las secciones electorales. Entendamos ahora que es una discusión netamente de la provincia de Buenos Aires, las seccionales y los municipios. A mí me parece que hay tipos valiosos que vienen a uno de sectores peronistas, que se plantaron contra el kirchnerismo, que eso tiene un valor, de radicales, que se plantaron en contra de un acuerdo con Milei, que también tiene un valor, intendentes que vienen gestionando hace mucho en sus distritos, en sus municipios, y los siguen votando. O sea, evidentemente la sociedad los mira con buenos ojos. Me parece que todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que mirar de cara a lo que viene. Diálogo, institucionalidad, caras nuevas, pero sobre todo explicar lo que se va a hacer. ¿Y vos esperás que eso tenga su correlato en la ciudad en octubre? No es que espero el correlato de eso. Espero que haya en la ciudad la capacidad de tener diálogo y no de estar todos buscando la de chiquita como pasó en la última elección. Lo de la elección pasada de la ciudad fue muy malo. Que haya 19 candidatos y que la mayoría no haya pasado los 3 puntos, o sea, la mayoría no, pasaron 4 espacios los 3 puntos. Habla muy mal del sistema también. Y de los políticos y de todo lo que nosotros venimos escuchando. Es real. No tienen capacidad. Decime que todos pensaban distinto como para no coincidir en una lista. Ah, bueno, ya de por sí Santoro podría haber estado junto con Abal Medina y Kim y no lo y hay estuvieron. 3 listas. Y hay Entonces 3 vos decís, listas, che, sí. muchachos, están buscando la personal, no el bien de la gente. Eso no puede seguir Después, pasando. bueno, el PRO con Juntos por el Cambio que voló por los aires, ¿no? Sí, varios sectores radicales, digo. Bueno, mismo el caso de Marra y Adorni, que Marra lo expulsaron igual, ni siquiera bueno, que tuvo la ahí hay oportunidad una de cuestión irse. Él hubiera felizmente acompañado un espacio, pero si no lo quieren, le obligan a expresarse donde se puede expresar. Es complejo el panorama. Ahora, de presentarse ese correlato que te mencionaba en la ciudad, ¿Transformación va a estar ahí o preferís Sí, probablemente, no sé quiénes son los actores. Digo, si hay un espacio amplio donde hay capacidad de discutir de forma programática qué vamos a hacer y decir nuestra agenda va a ser qué vamos a hacer y no hablar de Milei, hablar de Kirchner, de Kicillof, porque la realidad es que ellos se retroalimentan. Sí. Milei habla de Kicillof y Kicillof de Milei porque es el negocio de los dos, son socios indirectamente. Esa es la realidad. Hay una sociedad, a ver, indirecta, no que sentaron, se dieron la mano y vamos a hacer una sociedad, pero a uno le sirve levantar al otro le sirve levantar a uno y hablan de ellos. Eso es malo. Entonces vivimos discutiendo el pasado. ¿Y el 11 de diciembre con qué nos vamos a encontrar? Yo, desde ahora, Sí. y con una Cámara de Diputados donde seguramente la Libertad Avanza vaya a crecer. Por supuesto, la soberbia de la Libertad Avanza no le va a permitir entender cuál es el contexto donde están creciendo. Es habitual que los gobiernos en la primera elección de medio término levanten su performance, que hagan un mejor escenario. Para la realidad es que la gente, vos prendés la televisión y ponés Crónica, que a mí, por ejemplo, me gusta de Crónica, que están junto al pueblo, ¿viste? No quiero hacer un chivo a Crónica, pero a mí me gusta de Crónica porque habla la gente, no habla lo político. O sea, en el resto de los canales hablan los políticos. Sí. En Crónica habla la gente. A mí me gusta eso. Y no opine. No voy a opinar. Bueno. En este ciclo me comprometí a no opinar de otros canales. Bueno, y la verdad que yo veo lo que dice la gente. La gente le está pasando mal en la calle. Hablo con mi vecino, hablo con la gente con la que laburo, hablo con el encargado del edificio, hablo con un taxi si me lo tomo, voy a un bar y le pregunto a un mozo. Al principio eran todos mileístas. Sí, y ahora se están Me aflojando. cuesta encontrar uno que me diga, no, yo banco a Milei a fondo. Hace 2 meses que me encuentra encontrar uno así. ¿No te pasa como a Santilli que solamente le piden vayan juntos? Eso, Santilli le causan cosas muy extrañas. Sí. Clarísimo. Eugenio, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido. Muchas gracias por invitarme y a disposición. Bueno, muchas gracias. Eugenio Caciles, legislador porteño, pasó por Cuarteles de Invierno. Vamos a un breve corte y venimos con el tramo final del programa.